Muy buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas, pianistas y pianistas. Aquí su servidor Jorge Bourges Rodríguez, muy gustoso de estar nuevamente con ustedes después de pasar algún problema de salud. Estoy otra vez aquí. Repito, muy contento de estar con ustedes este día 23, martes 23 de agosto de 2022. Bien, miren, voy a tocar un tema medio de historia reciente, 80 años o 100 años para acá, de nuestro país, ¿verdad? Juzgo que es un video apto para todo público, no es donde estaré yo tratando de meter mi cuchara en la situación política que vendrá dentro de un par de años. No, ahora estoy en otra tesitura. Este es un problema de fondo para nuestro país. Todos los problemas son de fondo, pero bueno, este es más enredado, muy enredado. Bien, el video lo titulo Guerras ajenas, así. Cuando vas y te metes donde no, ¿verdad? Hay un dicho de que la mitad de las pendejadas no las cometen los pendejos, sino los metiches, ¿verdad? Esto es muy cierto, ¿verdad? Es una tarugada irse a meter donde no lo llaman, ¿verdad? Hay que evitarlo. ¿Qué pasa? Justamente hace unos 100 años, en 1925, 24, 25, pasan muchas cosas en México, no muy visibles, que nuestro ejército se organiza como un ejército institucional. Bajo la habilísima gestión del general Amaro, se construye un ejército que es marco y base y apoyo para las reformas, las reformas institucionales y la creación de nuevas instituciones para nuestro Estado post-revolucionario. Esto fue importantísimo, la creación de este ejército. Bueno, eran las fuerzas que habían peleado, pero organizadas de una forma moderna e institucional. Y paralelamente nuestra diplomacia se vuelve más competentes, gente más colmilluda. No es nada fácil, eso es la política, pero más canija, es más complicada que la que percibimos los que hemos andado metidos en la política nacional. La internacional es muy complicada, ¿verdad? Nuestras 5 o 6 embajadas importantes van mexicanos muy sagaces, muy agudos, y al igual que con el ejército, junto con el ejército se crea una doctrina militar mexicana. Aquí se crea una serie de doctrinas diplomáticas mexicanas. No olvidemos los principios, la doctrina Estrada, que se invoca muy frecuentemente, y otras doctrinas, otras tomas de posición que fundamentalmente se realizan durante el periodo de la participación de don Venustiano Carranza, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa con todo esto? En parte el papel del ejército mexicano es que ya no haya violencia, que ya no haya hechos armados, que ya no haya situaciones bélicas al interior de nuestro país. Se había llevado 1 millón de mexicanos por enfrente, a muertes no necesarias, ¿verdad? O sea, bajas militares, ¿verdad? Bien.
en un lenguaje que usan los militares. Bueno, sin embargo, pues estábamos en un mundo muy complicado y la situación en nuestro mundo se estaba complicando cada vez más y se veía venir el final del armisticio que el mariscal Foch decía. Los tratados de Versalles no eran un tratado de paz, era un armisticio por 20 años, le atinó más o menos, ¿verdad? Se estaba viendo el final del armisticio, estaban dos países importantes de Europa armándose hasta los dientes, cuando no era lo que se esperaba de ellos. El más peligroso Alemania, porque tenía más acero, no tanto Italia, porque tenía poco acero, y como podía, pues otro tercero, Francia. Bueno, si se arma Alemania, se armaba Francia. Esa era la ecuación en esa época, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Entonces, si se armaba uno, se armaba el otro. Entonces, esto tiende a que tarde o temprano estallan las hostilidades. Bien, esto se veía venir y nuestros diplomáticos maniobran para una toma de posición política dentro del llamado Concierto de las Naciones, que pues el Concierto de las Naciones son puro instrumentista desafinado y el director de la orquesta medio sonso, ¿verdad? Es el Concierto de las Naciones. Imagínense una orquesta que toca rimar. Eso sería. Bien, se viene la Segunda Guerra Mundial. La diplomacia maniobra muy ágilmente, muy inteligentemente. Aquí podemos pensar en gente estelar, Luis I. Rodríguez, Gilberto Bosques, el gran Gilberto Bosques, Castillo Nájera, en diferentes capitales importantes del mundo. Bien, y bueno, y otros más, yo creo que unos 5 o 6 más, además de los referidos. El ejército mexicano afianzándose en su disciplina, ¿verdad? Bien, esto no es alarmante. Alarmante es que en el momento que estallan la guerra mundial, pues hay problemas de todo tipo, diplomáticos al principio, y luego cuando después de Pearl Harbor, después de que los japoneses atacan la base de la flota naval del Pacífico de Estados Unidos entra a la guerra contra Japón, pero Alemania comete la tontería, declarar la guerra a Estados Unidos y se la deja menos difícil, ¿verdad? Estados Unidos está junto, ¿verdad? Y está en guerra. Era difícil para México resistirse. Nuestros diplomáticos lo logran. Pero llega un momento en que, porque Estados Unidos quería aliados. No le gusta ir solo. Tienen el ejército más poderoso del mundo, pero no quieren ir solos a hacer las acciones bélicas que justificada o injustificadamente realizan, ¿verdad? Podemos pensar que lo de Kuwait tenía justificación, pero lo de Afganistán, pues no, ¿verdad? En fin, pero ahí van y se meten también, metiches, y hay problemas ahí. Bien, hay esa presión. Hay una política para respaldar esa presión, una política inteligentísima que a final de cuentas cuenta mucho. Pero algunos submarinos, yo sospecho que italianos, hunden 2 barcos mexicanos que estaban transportando petróleo. Entonces no nos queda otra que entrar a la guerra. Y
entraba la guerra obviamente en alianza a Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿verdad? Y bueno, entonces entramos en una guerra en donde inclusive fuerzas mexicanas, el Escuadrón 201 pelea en fases finales del desplazamiento hacia Japón, y lo hace brillantemente, sí, lo hace brillantemente, según parece, ¿verdad? Pero no era nuestra guerra, no era nuestra guerra, salvo eso de los italianos, porque los buques que hundieron habían sido italianos confiscados por México, porque el país cuya bandera era el barco estaba en guerra, entonces hay el derecho de confiscación. Los norteamericanos lo hicieron con el Normandie, un barco francés. Al estar Francia en la guerra, hay el derecho de confiscar sus barcos. Y al llegar a Nueva York, callitos, ¿verdad? Véngase para acá. Esa guerra no era nuestra. Habrá habido hechos brillantes realizados por soldados o pilotos mexicanos, pero no era nuestra guerra, no había intereses fundamentales de México. Pero pues entramos y no nos fue tan mal, mire, o digo, es más, nos fue bien. Durante esa época, Estados Unidos empezó a comprarnos un chorro de cosas que no podían producir a cabalidad. La más señalada es los textiles. México tiene una aceptable industria textil y nos compran muchas telas porque ellos estaban empleándola en uniformes, paracaídas y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces le compran a México y eso es un negocio, ¿verdad? Para México. También con unos pretextos medios vacilantes, medios vaciladores, medios curiosos, chistosos, financian la construcción de una gran carretera, la carretera panamericana, que arrancaba de la frontera con México hasta el sur de los estados del sur de Brasil y del sur de Chile y todo eso. Esto fue una financiación que pues nos convino a todos los países latinoamericanos. En México había dos ramales, uno que partía de Laredo, otro que partía de Ciudad Juárez, iban a dar a la frontera con Guatemala y ahí seguía, ¿verdad? Esto fue algo que nos convino, que nos financiaran esas obras tan importantes. Bueno, pero y lo que más nos benefició fue, a mi punto de vista, es el programa Bracero, ¿no? La idea era esta: como los muchachos norteamericanos estaban peleando, pues necesitaban mano de obra para hacer carreteras, vías férreas, recolección de algodón, de frutales, todo este tipo de cosas, y contrataron mexicanos, ¿verdad? En las oficinas donde uno podía ir a que lo contrataran, tenían un letrero de la Cámara Americana de Comercio, American Chamber, Trade Chamber o algo así, ¿no? Pero de la palabra chamber viene la palabra chamba, ¿verdad? Es curioso, un hecho curioso. Es muy reciente la idea de chamba. Nos fue muy bien porque esa gente fue allá de todo México y vio cosas que fueran novedosas. Se le abrió el mundo, se le abrió la mente, se les abrió la mente. Y eso fue muy bueno para nuestro país. Llegaron con nuevas ideas a hacer otro tipo de negocios, de explotaciones agrícolas a la hora que estuvieron de nuevo en México. Eso fue valiosísimo para México. Muy importante, así como la gente que se fue a preparar a la Universidad de Illinois y cosas por el estilo. Estos cuates que a otro nivel van y se preparan y ven cosas en un país avanzado, el más avanzado. Bien, bueno, tenemos eso, entonces ahí nos fue bien. El saldo es positivo. Termina la guerra y llega la Guerra Fría, ¿verdad?
Ay, hombre, ahí el problema es que la guerra real era contra una potencia que había quedado muy armada, la Unión Soviética, potencia militar, no económica, pero militar, que, dirigida por paranoicos como Stalin, Beria, Stalin, todo eso. Y entonces era una tensión que se vivió hasta que cayó la Unión Soviética, ¿verdad? La tensión nuclear, que ahora es Estados Unidos el que está tratando de revivir esa tensión, y en aquella época no. Fue muy real el sitio de Berlín y cosas por ese estilo, ¿verdad? La Gandaya de Checoslovaquia, el sitio de Berlín, muchas cosas que hicieron los soviéticos para procurarse un escudo frente a la paranoia que al rato Portugal los invadiera o algo por el estilo. Pero había una cosa que, pues, ver un japonés, pues lo identificaba, luego, ahí está un japonés enemigo. Pero ahora era una ideología, ¿verdad? Que tú se la puedes colgar a quien quieras y entonces atacarlo, ¿verdad? El, eh, el, eh, lo que Lo que pasa después es terrible para América Latina, puesto que hay intromisiones norteamericanas absolutamente reprobables, genocidas, por toda la América Latina a partir de ese momento, por muchos años. Al principio no, pero a la hora de que Fidel Castro toma el poder en Cuba, los cubanos perjudicados lo acusan de comunista, se solidariza el gobierno norteamericano, entonces ellos pactan una alianza real con Nikita Khrushchev y se arma una situación muy tensa ahí. Pero lo fundamental es que no es porque tengan los ojos rasgados, sino porque les conviene declararte comunista y eres comunista y te fregaste. Entonces eso fue terrible. El balance, hay que hacer balance porque hubo cosas positivas. Cuando ya se veían las cosas muy feas, Estados Unidos promueve la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Que inicialmente con aportaciones según el peso del país se hacían. México hizo su aportación al capital inicial, pero pues el capital, según tu peso económico, pues Estados Unidos puso más para fundar ese banco. Y los tecnócratas mexicanos lo aprovecharon muy bien. México aprovechó los créditos que podía obtener del Banco Interamericano de Desarrollo muy brillantemente. Hubo dinero para muchas obras de todo tipo en nuestro país, ¿verdad? Ya no solo una carretera, sino, o sea, tomaron, interpretaron el pasado reciente y hicieron lo conducente, ¿verdad? Luego hablaremos de esas dos tendencias de Estados Unidos, pero aparte, en el balance estamos bien, porque pues en México dio origen a que ascendieran al poder y al mando de fuerzas policíacas, gente muy negativa. Un tipo como Díaz Ordaz en el poder era peligroso y las gentes de la Dirección Federal de Seguridad eran más peligrosas y a nivel de calle, ¿verdad? En fin, esto no... Salimos así, bien, digamos, tablas, ¿verdad? Y bueno, esto sigue, pero luego, ¿qué creen que se presenta? Otra guerra, la Guerra Fría no era ajena, ¿verdad? Aquí en México no había ningún peligro comunista, estaban infiltradísimos desde los años 20, los partidos comunistas, las organizaciones comunistas, infiltradísimos, y eran muy pocos y no había clase obrera en México. Sí había, pero muy poca, muy poca. Entonces, insisto, era una guerra ajena, la Guerra Fría, otra guerra ajena. Y luego viene otra guerra ajena. Hacia los años, principios de los 70, Estados Unidos, Nixon, le declara la guerra a las drogas, ¿verdad?
era su problema desde dos puntos de vista, de lo extendido que estaba el uso el consumo de drogas en Estados Unidos, por el tipo de sociedad que son ellos, la competitividad, lo cabrón, lleva a ese tipo de cosas, la fragmentación familiar, con más razón, y estaban ahí. Entonces, pero no era un problema mexicano, era muy poco el consumo de drogas que había en México, mucho, muy poco. Aún después de que se pusieron de moda con los Beatles, aún en esa época era muy, muy poco el consumo. Y teníamos problemas delincuenciales mucho más serios que ese, ¿verdad? Bueno, pero pues tuvimos que entrarle, máxime cuando México quedó en una posición tan débil como después de terminar López Portillo, como lo dejó López Portillo, una posición económica muy débil. Estuvimos a flote gracias a que pues se espantaron los gringos y abrieron la cartera, ¿verdad? Se fueron recuperando las finanzas poco a poco durante el sexenio de la Madrid, con costos internos muy graves, una austeridad que en aquel tiempo fue a costilla de la gente muy fregada y clase media baja. Y bueno, tuvimos que entrar a la guerra contra las drogas, pero todavía hubo capacidad de hacerse pato. Un gobernador de Nuevo León, ya siendo exgobernador, se le escapó, salinista, se le escapó decir que pues aquí nomás se les dejaba pasar, ¿verdad? Que no se salieran del caminito que se les dejaba y bueno, no había problema. Pero, ¿qué pasa? Evolucionan las cosas. Por nuestro lado, entramos a problemas sociales muy serios, muy serios. La fragmentación familiar, el más serio de todos, y un problema de debilidad ante ya no los intereses fundamentales de nuestro socio norteamericano, de nuestro país vecino, sino las peores demagogias que se dan en la prensa y en la Cámara norteamericana, ¿verdad? Lo peor que puedes hacer, a un perro no lo puedes amarrar con longaniza, se la come más fuerte y quiere más, ¿no? El demagogo es lo mismo, ¿verdad? No lo puedes calmar concediéndole porque luego va a pedir más. Y es lo que pasó con muchas gentes. Uno que tenía un nombre que yo creo que ahí sacaron el personaje de Matt Groening, un Simpson, la ley Simpson-Mazzoli era terrible hacia México, ¿verdad? Muy dirigida hacia México. Entonces, bueno, para calmarlos, pues se les hacía caso en sus requerimientos de combate a las drogas. Entonces dejó de ser un problema de hacerse pato a que había enfrentamientos reales de fuerzas gubernamentales contra los cárteles, diferentes cárteles del narcotráfico, con la gravedad de que empezó el mercado mexicano de las drogas empezó a crecer, más en ciertas zonas que en otras, y ya no hubo capos inteligentes que mantuvieran la paz entre los diferentes cárteles que se habían repartido más o menos el mapa nacional respecto al consumo interno. Esto pues originó esto que estamos viviendo. La existencia de un consumo en Estados Unidos es un hecho económico real, es tan real como el ansia de tener televisión o el ansia de tener computadora.
esto es un mercado que surge y los narcotraficantes son empresarios, como lo reconoció Milton Friedman. Milton Friedman no me cae bien, su modelo de demanda monetaria se me hace vacío, pero bueno, es un gran economista, premio Nobel. Tiene otras cosas además del modelo este, y lo reconoce. Milton Friedman dice eso, son empresarios que leen las señales del mercado y actúan en consecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es muy bueno porque son cuates como nosotros, ¿verdad? Nomás que las circunstancias los han llevado a arreglar las cosas con armas y bueno, el que dispara primero es el bueno, el festejado, digamos. Otros ni lo festejan, ¿no? Bueno, entonces la guerra contra las drogas ya no es ajena y es propia y muy grave y muy perjudicial. Con esto sí pagamos todas las ventajas que tuvimos en las dos guerras ajenas anteriores. Aquí le estamos pagando terriblemente. Falta incluir todas estas cosas en dos acciones que corresponden al Estado mexicano. Número uno, la diplomacia. Tenemos que terminar con la ilegalidad de las drogas de una forma organizada y calmada para que mucha gente que vive del narco, cultiva cosas y eso, se reinserte en la vida normal. Ahora con tractor, pues ya recibió eso hace falta. Una cuestión de la seguridad interna, una política de seguridad interna, de protección de la gente común en México, y otra de diplomacia. Tenemos que entrarle todos los países a la legalización a la vez, y de política interna, reinserción de los que tuviste enfrente tirándote de balazos. Ahora tienen que ser tus cuates, tienen que ser tus amigos, tienen que ser tus inversores y ese tipo de cosas. Eso pasó con la revolución. Al terminar la revolución era, yo me acuerdo que tú eras obregonista y tú eras murguista y todo. ¿No? Ya tenía que ser borrón y cuenta nueva. Y esto va a tener que ser en esta guerra idiota. ¡Uf! Qué cosa más terrible, ¿verdad? Bueno, y qué video más largo. 28 minutos. Les agradezco mucho su atención y me despido poniéndome de nuevas órdenes y bueno, dándole las gracias por haber visto este video. Lo que me han dicho que señalen, además de la fecha, que ahora es 23 de agosto de 1922, de 2022, y pedirles que le den un like a este video si les gustó, se inscriban en este medio, el Café Texcocano, se los agradeceré mucho, y pues recomendarlo a sus cuates, ¿verdad? A sus amigos, familiares, si es recomendable, si no, para decir, miren que, bueno, yo veo cosas que no me gustan en los videos para ver qué dicen, ¿verdad? Bueno, les pido su like, su apoyo. Bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Ahí va.